Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos acerca de la arteria oftálmica. Antes de iniciar con el vídeo de hoy, no olviden seguirme en mis redes sociales y suscribirse a mi canal. Ahora sí, comencemos. La arteria oftálmica es una rama terminal de la arteria carótida interna en su segmento supraclinoideo o cerebral. Esta, entonces, originándose medialmente a la apófisis clinoides anterior, se dirige en sentido lateral a el nervio óptico ingresando hacia el conducto óptico. De tal manera, allí se introduce a la cavidad orbitaria para poder irrigar al globo ocular y a sus anexos. Cuando hablamos de los anexos del globo ocular, nos referimos a la glándula lagrimal, a los músculos de la motilidad ocular extrínseca, al sistema tarsal y a la grasa periorbitaria. Esta arteria, que aquí la podemos ver en el ilustrado, entonces primero tiene un recorrido que es en sentido lateral al nervio óptico aplicado a la pared lateral de la cavidad orbitaria. Allí se encuentra entonces relacionado con el nervio craneal número 6, es decir, el abducens, clásicamente denominado motor ocular externo, y en relación directa aquí lo podemos ver con el músculo recto lateral del ojo, antiguamente recto externo. Luego, aquí hay una característica elemental que es que la arteria oftálmica modifica su trayecto de manera drástica, dirigiéndose entonces en sentido medial, atravesando generalmente por encima al nervio óptico, pero en algunas ocasiones lo hace por debajo del nervio óptico. Allí entonces la arteria oftálmica, como dijimos, modifica su trayecto, se refleja y se aplica a la pared medial o interna de la órbita, siguiendo al borde superior del músculo recto medial del ojo. En ese sentido, se dirige desde posterior hacia anterior, siempre en el borde superior del músculo recto medial del ojo. Y por último, se encuentra llegando aquí a nivel de la polea de reflexión del músculo oblicuo superior del ojo, o bien el músculo oblicuo externo del ojo u oblicuo mayor del ojo, como se denominaba antes. Aquí entonces la arteria oftálmica emitirá sus ramos terminales a número de dos. Un ramo terminal que recibe el nombre de frontal o frontal interno y un ramo medial que recibe el nombre de nasal o nasal interno. Es así entonces que esta arteria, con un diámetro que oscila entre los 0,7 y 1,8 milímetros, se encargará de irrigar a través de sus ramos colaterales y terminales a las diversas estructuras anexas al globo ocular. Aquí podemos ver exactamente lo mismo, el trayecto medial en principio de la arteria oftálmica, perdón, el sentido lateral de la arteria oftálmica a la cavidad orbitaria y luego su travesía hacia medial de la cavidad orbitaria, modificando todo su trayecto. Es entonces que podemos dividir a la arteria oftálmica en tres segmentos o porciones, las cuales serán la primera, la que se encuentra aplicada a la cara lateral o pared lateral del nervio óptico, la segunda, la que se encuentra atravesando su cara superior, y la tercera, la arteria oftálmica en su porción aplicada a la pared medial de la órbita. De esas tres porciones nacerán las 11 ramas colaterales, que son las con las que cuenta esta arteria oftálmica. De la primera porción nacerán las arterias lagrimal, que aquí la podemos visualizar, y la arteria central de la retina, que aquí la podemos ver. Luego, de este segmento que se encuentra atravesando en sentido superior al nervio óptico, vamos a encontrar a la emergencia de cinco arterias colaterales, cinco ramos colaterales de la arteria oftálmica. La primera de ellas se encuentra aquí, será denominada esta arteria supraorbitaria o frontal externa. A las arterias ciliares cortas, posteriores y las ciliares largas, posteriores, aquí también encontraremos descritas a las arterias musculares, la muscular superior y la muscular inferior, que se encargarán de irrigar a los músculos de la motilidad extrínseca del globo ocular. Por último, de este segmento terminal de la arteria oftálmica ya mencionado, vamos a encontrar la emergencia de las arterias etmoidales, la etmoidal anterior y la etmoidal posterior, y así también las arterias palpebrales a número 2, la palpebral superior y la palpebral inferior. De tal manera, en el tercer segmento y el último, tenemos la emergencia de cuatro ramos colaterales. En este segmento segundo tenemos la emergencia de cinco ramos colaterales y en el segmento primero la emergencia de dos ramos colaterales, lo cual da el número total de 11 ramos colaterales para esta arteria oftálmica. Cabe destacar entonces que en este segmento en donde la arteria oftálmica atraviesa el borde superior o cara superior del nervio óptico se encuentra relacionado en sentido superior a su vez a estos dos músculos que vemos aquí, que son los músculos recto superior y el músculo elevador del párpado superior.
Aquí vemos el sitio de origen de la arteria oftálmica justo en sentido medial a la apófisis clinoides anterior para introducirse lateralmente al nervio óptico en el conducto óptico y posteriormente llegar a la cavidad orbitaria. La primera arteria que vamos a describir se corresponde con la arteria lagrimal. La arteria lagrimal, como dijimos, era la arteria que se originaba desde la primera porción de la arteria oftálmica, aplicada entonces a la pared lateral de la órbita, siempre en relación con el borde superior del músculo recto lateral del ojo, al cual deja algún que otro ramo colateral muscular, aquí lo podemos visualizar, aborda a la glándula lagrimal por su polo posterior y a partir de allí llega a través de diversos ramos arteriales, diversos ramos arteriolares, para poder irrigar entonces en efecto a la glándula que aquí lo podemos visualizar. Así también la arteria lagrimal deja algunos ramos periósticos para poder irrigar entonces al techo de la órbita como podemos visualizar aquí. Ramos que inclusive se introducen en la configuración interna del hueso, es decir, en la diploe de este hueso. Aquí podemos ver entonces la configuración de la arteria central de la retina. Esta en efecto es la arteria central de la retina que se originaba entonces de esa misma porción, de la primera porción de la arteria oftálmica. Dicha arteria central de la retina es una arteria sumamente delgada con un calibre muy bajo que se introduce al nervio óptico penetrando antes la vaina del nervio óptico, que es una prolongación dural, una prolongación de la dura madre, 1 centímetro posterior al polo posterior del globo ocular. Es entonces que penetra entonces en el nervio óptico y luego llega aquí, a la papila óptica o el disco óptico, como podemos visualizar en este sentido, dividiéndose en dos ramos, un ramo lateral denominado temporal o externo y un ramo medial denominado nasal o interno. Estos ramos se van a encargar de la inervación de la túnica nerviosa del globo ocular, es decir, de la irrigación, perdón, de la retina. Van a estar encargados de la irrigación de la retina. Ahora bien, alrededor de este disco óptico nos vamos a encontrar con la formación de un círculo arterial que se denomina círculo arterial de David. Este círculo arterial se configura por el arribo de unas arterias que reciben el nombre de arterias ciliares cortas posteriores, que aquí las podemos visualizar. Estas arterias ciliares cortas posteriores arriban hacia la coroides, primero situándose antes en lo que se denomina lámina fusca, y a partir de allí forman este círculo arterial que dibuja una concavidad posterior o bien una convexidad anterior y que se encarga de la irrigación de todo este segmento que es el disco óptico, el sitio del punto ciego del campo visual. Aquí entonces vemos la distribución de la arteria central de la retina a través de un fondo de ojos. Es entonces que esa arteria central de la retina va a dejar, por ejemplo, arterias maculares, como se ven aquí, macular superior, macular inferior, y va a dejar dos arterias superiores, que recibirán el nombre de temporal superior y nasal superior, y dos arterias inferiores que se denominarán temporal inferior y nasal inferior. A través de estas arterias y obviamente de sus ramos se irrigará a la retina tal cual estamos visualizando aquí. Entonces aquí vemos al disco óptico y aquí nos encontramos con la fobia, que es el punto de máxima sensibilidad de la retina, el punto donde alcanzamos la mayor visualización, la mayor calidad de visión de la retina. Del siguiente segmento de la arteria oftálmica, que era el que veíamos aquí, el segmento que cruzaba la cara superior del nervio óptico, encontramos el arribo de la arteria supraorbitaria. Esta arteria supraorbitaria, clásicamente también denominada frontal interna, es una arteria que entonces desde su origen se dirige hacia medial y hacia anterior, cruzando el tendón de inserción del músculo oblicuo superior del ojo una vez que éste se ha insertado sobre la túnica esclerótica del globo ocular. En ese sentido, la arteria supraorbitaria se encuentra dispuesta medialmente a los músculos elevador del párpado superior y al músculo recto superior del ojo, para entonces llegar y arribar hacia el agujero supraorbitario, o también podría denominarse esto escotadura supraorbitaria porque dependiendo de la variante anatómica esto será una escotadura o será un agujero en efecto. Es entonces que la arteria supraorbitaria se dirige hacia superior y se divide en dos conglomerados de ramos, ramos superficiales o subcutáneos y ramos profundos o periósticos. Los ramos superficiales o subcutáneos se encargan de la irrigación de las partes blandas de esta región frontal y así también efectúa anastomosis con ramos de la arteria frontal interna o frontal estrictamente, que es la que visualizamos aquí y la que visualizamos aquí en este sentido.
Así también, esta arteria que visualizamos aquí se va a anastomosar, la arteria supraorbitaria, con este ramo procedente de la temporal superficial. Luego nos encontramos con las arterias ciliares. Encontramos arterias ciliares cortas, posteriores, arterias ciliares largas, posteriores y arterias ciliares anteriores. Las arterias ciliares cortas posteriores son estas que encontramos aquí, que penetran la túnica esclerótica del globo ocular alrededor del arribo del nervio óptico hacia dicho polo posterior del globo ocular. En principio, en su origen desde la arteria oftálmica, estas son a número de 2 o a número de 3. En este caso, en este ilustrado, a número de 2. Pero luego lo que sucede es que esas dos arterias van a empezar a dividirse en cuatro ramos, cada una de ellas, para dar un resultado de entre 10 a 20 ciliares cortas posteriores. Estas arterias tienen el carácter de ser sumamente flexuosas, tortuosas o sinuosas, lo cual tiene mucho sentido entendiendo la movilidad que va a presentar el globo ocular. Y es entonces que llegan aquí hacia lo que es la túnica esclerótica del globo ocular. Perforan la túnica esclerótica del globo ocular y luego formarán a nivel coroideo el círculo de David que habíamos mencionado, el círculo arterial coroideo. Luego, en este sentido, aquí vemos a las arterias ciliares largas, que también se originan de la misma porción de la arteria oftálmica. Estas arterias ciliares largas posteriores son dos, una lateral o temporal y una medial o nasal. Dichas arterias entonces también arribarán hacia la coroides, antes pasando por lo que se denomina lámina fusca y entonces llegarán aquí hacia la coroides. Muy bien, entonces hemos descrito a las arterias que se originaban de la segunda porción, la supraorbitaria, las arterias ciliares largas posteriores, ciliares largas posteriores, ciliares cortas posteriores, y aquí en este segmento también teníamos a las arterias musculares. Las arterias musculares que se originaban de la segunda porción de la arteria oftálmica son dos, una muscular superior y una muscular inferior. La muscular superior se encarga de la irrigación del músculo oblicuo superior del ojo, del músculo elevador del párpado superior, del músculo recto superior y del músculo recto medial, mientras que la arteria muscular inferior se encarga de la irrigación del músculo oblicuo inferior del ojo y del músculo recto medial del ojo en conjunto con el músculo recto inferior del ojo. La arteria muscular inferior es de mayor calibre, es de un tamaño más considerable que la arteria muscular superior, y estas van a dar como resultado un arribo hacia la túnica esclerótica del ojo, formando las arterias ciliares anteriores, para la posterior constitución de lo que se denomina círculo arterial mayor del iris, que ya lo describiremos más adelante. Aquí vemos entonces aquí en las arterias musculares. Esta será entonces la arteria muscular superior. Vemos cómo esta arteria muscular superior perfora el vientre muscular y luego cuando el tendón se inserta sobre la túnica esclerótica del ojo, se desprende del tendón para llegar aquí, a la esclera justamente. Es entonces que esas arterias se van a denominar ciliares anteriores y van a permitir la formación de este círculo que vemos acá que se forma alrededor de el diámetro mayor del iris, que se denomina entonces círculo arterial mayor del iris. Aquí lo podemos visualizar en efecto. Estas serán las ciliares anteriores y aquí tendremos la formación en conjunto con las ciliares largas posteriores del círculo arterial mayor del iris, emitiendo ese círculo arterial mayor ramos que se van a circunscribir alrededor de la pupila, formando el círculo arterial menor del iris. Aquí tenemos entonces de la tercera porción de la arteria oftálmica el origen y la emergencia de las arterias etmoidales. Se describe una arteria etmoidal anterior y una arteria etmoidal posterior. La arteria etmoidal anterior pasa por lo que se denomina conducto orbitario interno anterior o simplemente conducto etmoidal anterior para llegar entonces a la lámina cribosa del etmoides y dividirse ahí en sus diversos ramos. Emite esta arteria etmoidal anterior un ramo anterior que se denomina ramo meningio anterior, es la arteria meningia anterior de algunos anatomistas, y luego esta arteria va a dejar ramos que se van a dirigir hacia la cavidad nasal. Luego aquí tenemos a la arteria etmoidal posterior. La arteria etmoidal posterior efectúa exactamente el mismo recorrido, perfora el conducto orbitario interno posterior en este caso, luego llega al conducto etmoidal posterior, pasa por el surco etmoidal y se divide en un ramo anterior que se encargará de anatomosarse con un ramo homólogo de la arteria etmoidal anterior y deja así también ramos que se van a dirigir hacia la cavidad nasal. Estas arterias etmoidales van a
siempre estar acompañada de los nervios etmoidales, del nervio etmoidal anterior y del nervio etmoidal posterior o nervio nasal de Luschka. Aquí vemos, en efecto, el recorrido de esas arterias etmoidales desde su origen hasta su terminación. Por último, aquí tenemos a las arterias palpebrales, la arteria palpebral superior y la arteria palpebral inferior. Dichas arterias palpebrales dibujan arcos de concavidad posterior a lo largo del párpado en relación directa con el sistema tarsal. La arteria palpebral inferior, aquí la podemos visualizar, emite un ramo inferior que se anastomosa con un ramo procedente, perdón, de la arteria suborbitaria. Es entonces que esta arteria palpebral inferior se encarga de irrigar la conjuntiva, el periósteo y este sistema tarsal que habíamos mencionado anteriormente en conjunto con las glándulas de meibomio, que son glándulas que se encuentran en los párpados. Mientras que aquí vemos a la arteria palpebral superior, la cual también dibuja en este caso el círculo o el arco del párpado superior y se encarga de irrigar las mismas estructuras. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes vídeos. Saludos.